La abuela esconde algo. Mi abuela, madre de mi padre, siempre tuvo una personalidad introvertida. No le gustaba mucho hablar en las reuniones familiares, incluso prefería alejarse de los demás e irse a hacer sus cosas mientras los demás convivían. Siempre era así, callada, reservada. En pocas ocasiones se abría con los demás y cuando murió el abuelo, este comportamiento fue aún más notorio. Como era algo normal en ella para los demás, nadie le cuestionaba nada. Se le invitaba a convivir, pero no lo hacía. Siempre hablaba en voz baja cuando se comunicaba con alguien, pero la mayoría de las veces no se le entendía. Así que mejor le dábamos por su lado y la ignorábamos. Sé que suena cruel, pero así eran las cosas y así funcionaban. Y entonces, en una reunión familiar, de hecho, la última para mí, pues todo cambió, sucedió algo. Creo que eran casi las 3 de la madrugada cuando me desperté con ganas de ir al baño. Si no mal recuerdo, yo tenía, si acaso, unos 20 años. Me había quedado dormido en la habitación con unos primos. En cuanto abrí los ojos, miré a mi alrededor para orientarme un poco y, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, me dispuse a levantarme para ir a hacer mis necesidades. Mientras caminaba hacia el baño, tuve la extraña sensación de que algo me estaba observando. Miraba constantemente hacia atrás, pues sentía un cosquilleo en la nuca que no me dejaba en paz. De pronto, escuché un susurro. No era el sonido de alguien platicando, sino más bien como si estuvieran tranquilizando a un bebé. No sé si me explico, pero era como el sonido que hacen las mamás cuando amamantan a sus bebés y quieren que se duerman. Este ruido llamó mi atención hacia un punto de la sala. Estaba oscuro, pero, por extraño que parezca, se alcanzaba a notar una silueta. La verdad, me comenzó a dar miedo. Estaba a punto de preguntar quién estaba allí cuando tuve el presentimiento de que era mejor no hacerlo. De pronto, de la oscuridad emergió una persona que caminaba torpemente y sostenía algo en brazos. Entonces la vi, era mi abuela. Vestía lo que parecía ser un camisón largo, estaba descalza y desaliñada. Me veía atentamente, como si yo fuera un desconocido. No decía nada. Su simple mirada, sin parpadear, me erizaba los vellos de los brazos. Yo, un poco aliviado, la saludé y le pregunté qué hacía despierta a esas horas. No me respondió, pero al ver que sostenía algo en sus brazos, me replanteé la pregunta. Intenté acercarme para ver qué era lo que cargaba y noté que parecía un bebé. Sin embargo, había algo raro en él. Es extraño decirlo, pero no parecía humano. Mi abuela se dio cuenta de mi asombro. Entonces, regresó a las sombras y habló fuerte y claro, indicándome que me fuera de allí. Le pregunté si estaba bien o si necesitaba ayuda. No dijo nada. Simplemente se fue a la esquina más oscura de la cocina. Ya no pude verla más, se perdió de mi vista. Las ganas de ir al baño desaparecieron por completo. Rápidamente regresé a mi habitación sin mirar atrás. Tenía el temor de que, si lo hacía, mi abuela apareciera de nuevo. En cuanto llegué a la puerta, la abrí rápidamente y la cerré con fuerza. Un par de primos se despertaron al escuchar el ruido que hice. Me vieron y notaron que estaba alterado, me preguntaron si estaba bien. Yo, la verdad, traté de responderles, pero no me salían las palabras. En eso, arriba, en el techo, se escucharon una serie de pasos. Nuestra habitación estaba justo debajo del ático, el punto más alto de la casa. Uno de mis primos dijo con total seguridad que se trataba de ratas y, a juzgar por lo rápido que corrían y la intensidad del ruido, debía ser una muy grande. Nuevamente me preguntaron si estaba bien. Ya un poco más tranquilo, pude decirles lo que había visto hace unos minutos. Obviamente, no me creyeron. Me tiraron de loco y dijeron que ya me estaba haciendo efecto todo lo que habíamos tomado antes de dormir. Por más que les aseguré que todo lo que les decía era cierto, ellos no me creyeron. De pronto, un fuerte golpe se escuchó en el techo. Era la puerta del ático que se cerraba. Rápidamente, uno de mis primos se levantó de la cama, abrió la puerta y se asomó para ver quién había sido. Para su asombro, se trataba de la abuela,
que al parecer ahora regresaba a su habitación con las manos vacías. Yo estaba casi seguro de que, si mi abuela escondía algo, lo había dejado en el ático. En ese momento, se escucharon una serie de pasos sobre nosotros. Algo corría de un lado a otro. Mi otro primo volvió a asegurar que se trataba de ratas, muchas de ellas. Mis dos primos me dijeron que no había de qué preocuparse y que lo mejor sería dormir antes de que despertáramos a los demás. Nos acostamos, pero, les seré honesto, yo tenía tanto miedo que no podía cerrar los ojos. Casi sentía que, desde la oscuridad, mi abuela saldría sosteniendo a esa criatura. Pocos minutos después de que todo estuviera en silencio, el llanto de un bebé, que al parecer provenía del ático, hizo que me levantara. Y no solo a mí, mis dos primos ya estaban despiertos, y todo indicaba que también lo habían escuchado. Rápidamente, se oyó una puerta abrirse en otro lado. Corrí hacia nuestra puerta y la abrí un poco, lo suficiente para mirar por la orilla y ver quién había sido. Era la abuela, que jalaba el cordón de la puerta del ático para subir. Les comenté a mis primos, quienes se asomaron y se dieron cuenta de que lo que les había dicho hace rato comenzaba a tomar forma. Nos quedamos callados por unos minutos mientras escuchábamos cómo la abuela arrullaba a ese bebé que habíamos oído. No hablábamos entre nosotros, solo escuchábamos la voz de un infante pidiéndole más a la abuela, y como ella le respondía. Aquello no era un bebé. Era otra cosa. Miré el reloj. Ya eran las 4 de la mañana. Todo había quedado en silencio hacía poco, la abuela ya había dejado el ático. Los tres nos mirábamos atentamente. Entonces, uno de mis primos comentó que era necesario que fuéramos a ver. No quería desconfiar de la abuela, solo quería cerciorarse de que no fuera algo malo. Traté de convencerlo de que no era una buena idea. Le dije que lo mejor sería esperar a que amaneciera e irnos de esa casa lo más pronto posible. Pero parecía que mi primo ya estaba decidido. Aquí tienes tu texto corregido con mejoras en ortografía, puntuación y fluidez. Siendo nosotros tres los únicos despiertos, nos dispusimos a investigar en el ático qué era aquello que hacía tanto ruido. Abrimos la puerta con el mayor cuidado posible para evitar despertar a los demás. Subimos lentamente y con cautela hasta que, por fin, estábamos en lo más alto de la casa. No traíamos linternas, solo las de nuestros celulares. No era un lugar tan grande como para que se ocultara una persona, pero sí lo suficientemente lleno de cajas y cosas como para que alguien pequeño pudiera esconderse. Yo sabía que lo que hacíamos estaba mal. De alguna manera, sentía que veía el rostro de aquella cosa en cada rincón oscuro. En eso, nuevamente tuve ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que alguien me observaba. Me quedé mirando un rincón. Empecé a notar que había alguien parado allí. Y justo cuando estaba por apuntar mi celular hacia la esquina, uno de mis primos gritó diciendo que algo había corrido a gatas justo frente a él. No era una rata ni un animal. Era más grande, pero a la vez pequeño. Se escuchaba cómo corría entre cajas y muebles. Entonces, uno de mis primos sugirió que lo acorraláramos, pero, de pronto, la voz de mi abuela se escuchó a nuestras espaldas diciéndonos que nos fuéramos de allí. Apuntamos con las linternas del celular hacia una esquina, pero no había nadie. Y nuevamente, desde otro punto del ático, la voz de la abuela se escuchó, pero esta vez fue más fuerte y agresiva. Nos advirtió que nos fuéramos. Aquella voz tranquila y serena había desaparecido. La abuela parecía molesta. Por mi parte, les dije que ya no quería estar allí y que me iba. Mis primos dijeron lo mismo y apagaron las luces de sus celulares, quedándonos totalmente a oscuras. Eso fue un error. En cuanto nos quedamos sin luz, aquella cosa se movió por el piso, pasando por nuestros pies. Uno de mis primos encendió rápidamente su celular y apuntó hacia una esquina. Lo que vimos jamás lo olvidaré, pero lo que escuchamos, no quisiera volver a oírlo. Una criatura similar a un niño pequeño, casi como un bebé, con el rostro deforme, nos miraba y, a la vez, nos gruñía. Mi primo, que le apuntaba con la linterna, se acercó para verlo con más detenimiento, pero de pronto, desde una esquina, una voz demoníaca nos gritó. «Ya váyanse». Ya no era la abuela.
No sé qué era, pero ya no sonaba como ella. Rápidamente, huimos del ático dejando la puerta abierta. Corrimos a la habitación y encendimos las luces del pasillo y del cuarto en cuanto llegamos. Lo que estuviera allá arriba, sin duda, no soportaba la luz. Despertamos a los demás primos con todo nuestro alboroto, y por más que quisimos darnos a entender y explicar lo que vimos, no nos creyeron. Al día siguiente, los tres evitamos ver a la abuela o siquiera dejar que se diera cuenta de que seguíamos allí. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos sin despedirnos. Siendo honesto, no sé qué fue lo que vimos en el ático. Pero lo que sí sé es que la abuela nos ha estado ocultando algo, o más bien, a alguien. Con el tiempo, he escuchado comentarios de otros familiares. Dicen que en la casa siguen escuchándose ruidos en el ático, que, de la nada, el llanto de un bebé se filtra entre las paredes, a veces suave, como un murmullo inquietante, y otras veces desgarrador, como si algo estuviera sufriendo. Lo peor de todo es la abuela. Ya casi no habla. Si antes era reservada, ahora es casi una sombra en su propia casa. Camina lentamente, arrastrando los pies, y su mirada parece perdida, como si siempre estuviera en otro lugar. Algunos primos dicen que la han visto murmurando sola en las noches, como si le hablara a alguien que no está allí. Otros juran haberla escuchado riéndose en la oscuridad, con una voz que no parece la suya. Lo más inquietante ocurrió hace poco. Mi tía intentó entrar al ático, alegando que había escuchado ruidos y que probablemente eran ratas. Cuando jaló la cuerda para abrir la puerta, la abuela apareció de la nada, como si la hubiera estado vigilando. Le arrebató la cuerda con una fuerza que nadie creía que aún tenía y, con una voz áspera, le dijo que ese lugar estaba prohibido. Desde entonces, nadie se acerca a esa parte de la casa. Por fortuna, no he sabido de nadie que haya sido atacado por aquella cosa, pero la verdad, no sé por cuánto tiempo ha existido allí. No sé si es la abuela quien lo oculta, o si es esa criatura la que controla a la abuela.